Bueno, muy buenos días a todos y todas. Estamos nuevamente con Lautaro Ríos. Hoy domingo 24 de mayo. Falta un día para el nacimiento de la patria. Buen día, Lautaro, ¿cómo va? Hola Arturo, buenos días, ¿qué tal? Bien, muy bien. Preparando. Ya dejé todo preparado para, una vez que terminamos esta entrevista, prender el fuego. Le digo a Ajá. nuestros seguidores. Nuestros seguidores. Entonces, el locro lo tenés reservado para mañana, No sé, tendría que ver ese tema. Pero bueno, hay un ¿viste? tema que queríamos charlar con Lautaro y compartir con nuestros seguidores, que desde el punto de vista de lo que es Campana, y no sé si también de la Argentina, es un hecho de gran impacto. En el día de hoy, la auténtica defensa, y calculo que otros medios también, han comunicado que la empresa Tenaris Siderca ha procedido al cierre total de su planta. Le ponen un nombre en inglés que es blackout, es un cierre total. Tenaris Siderca ya venía con suspensiones, con despidos, y la situación de pandemia, sumado a la crisis del mercado de producción de petróleo, ha impactado grandemente en la empresa y en esta decisión que ha tomado. También nuestros seguidores tienen que conocer que Tenaris es un factor político de primer orden, el primero, calculo yo, en la ciudad de Campana, por su poderío, por lo que factura, por la cantidad de trabajadores que tiene, y es un actor primordial también en el ámbito nacional, no solamente desde el punto de vista económico, sino también político, porque ha mantenido un enfrentamiento sordo, ahora más tranquilo, opino yo, con el gobierno nacional, ya que Tenaris ha suspendido y despedido gente en plena pandemia. La última novedad que nos tiene Tenaris fue que la semana que pasó despidió a 30 trabajadores más de una contratista exclusiva que tiene, que es Ferroa. Así que todo esto abona a una situación compleja, cada vez más que compleja, mala, para los trabajadores, para los sectores populares y el resto de la comunidad de Campana. Vamos a ir charlando con Lautaro. Bueno, esta es la novedad de hoy, Lautaro. Mira, y era esperable. Yo lo presumía que vio venir un movimiento así. Y en esto me interesaría volcar en esta editorial conversaciones que tenemos con otros profesionales, contadores, colegas, sobre cuál es la visión de todo esto y cuál sería la consecuencia. Porque la verdad que la pandemia esta había empezado, eran 15 días de cuarentena y se fueron prorrogando. Estamos en casi 60 días de inactividad o de actividad reducida, y no podemos poner a todos en el mismo nivel. Entonces, vos tenés un sector que es el pequeño y mediano empresario, que no está produciendo y que tiene una crisis enorme, si tiene que bancar los salarios, si tiene que bancar los impuestos, si tiene que bancar los costos fijos. A ese lo tenés en un nivel de suma vulnerabilidad. Yo también para ver el lado empresario, ¿no? Porque esto es una sociedad, tenemos que verla en conjunto. Pero vos tenés el gran empresario que factura, por ejemplo, 12.000 millones de dólares tiene el grupo Tenaris. 12.000 millones de dólares de patrimonio neto, de plata que hace el grupo en el mundo, ¿eh? En el mundo. 12.000 millones de dólares. ¿No? O sea, hacete la idea de cuántos ceros son esos, y es una cifra que no tiene cualquier empresa. Entonces, no pueden tratar a esos sujetos de la misma manera. A una persona que tiene un taller o tiene un pequeño comercio con empleados, o incluso estudios jurídicos que tienen empleados y que no están, tienen su actividad totalmente paralizada porque la justicia solo trata temas urgentes y no te posibilita iniciar nuevos expedientes. ¿Cómo bancás eso? Estás quemando ahorros, estás quemando reservas para bancar también al empleado porque vos lo querés cuidar. Un empleado pyme, un empresario pyme, trata de cuidar a su empleado porque lo forjó, lo hizo, trabaja bien. Empezar de cero con una relación laboral es muy perjudicial para ese empresario. Ahora, Siderca, con ese nivel que tiene, ellos procesan a los trabajadores, son números, no son, son picadoras de carne.
es impersonal la relación laboral que tienen. Entonces, cambian de trabajadores, suspenden, echan, no les interesa esto, si tienen que echar a la gente, si tienen que despedirla. Entonces ahí es donde yo pregunto, ¿dónde está la responsabilidad social empresaria con la que levantan la bandera para justificar incluso muchísimas de sus fechorías, ¿no? De evadir o eludir impuestos, por ejemplo, que hablábamos en otra editorial? La responsabilidad social empresaria de hacer una donación al hospital, como pasó y que lo tuvo que firmar y hacer un institucional para hacerse autopropaganda de lo que estaba haciendo. O la responsabilidad social empresaria es bancar la pandemia, cuando el gobierno le dijo, tratemos de mantener los trabajos, las relaciones laborales, no despidan a las personas. Sale el grupo Techín, que pertenece a Tenaris, a despedir a 1.500 trabajadores, es una actitud totalmente desafiante, porque ese es el juego, ahí estaba la tirantez. Si bien vos podés decir, no, pero era legal, porque la ley, el estatuto del empleado de la construcción permite desafectarlo al trabajador y no entraba en la ley del contrato de trabajo que estaba la previsión o la doble indemnización. Sí, todo bien, vos podés darle la salida legal que vos quieras, pero acá era un pedido político, era mantengamos como sociedad los empleos, porque estamos en una situación de pandemia y ustedes están en mejor posición de asumir esto que otros. Entonces, vamos a trabajar en conjunto. Y parece que cuando manda don dinero, la responsabilidad social empresaria no es tan responsable y no es tan social. Yo te quería agregar en esto que estamos charlando, Lautaro, como parte del análisis que estamos haciendo. Tenaris es la principal empresa, Tenaris Siderca es la principal empresa de la ciudad de Campana, y le sigue en orden de importancia, no sé si por cantidad de trabajadores, pero sí por la facturación seguramente, que es Action. Action Energy, que ahora su nombre empresario es Panamérica. PAE, Pan American Panamerican Energy. Energy. Ahí los alrededor de 600 trabajadores están con una situación también peor que antes, porque los jerárquicos que siguen trabajando desde su casa han sufrido un 10% de descuento sobre sus saberes, aunque siguen trabajando igual o más, solamente que en su casa. Y los trabajadores de planta, operarios afiliados al gremio petrolero, que no están yendo a trabajar por sus condiciones de salud, porque tienen más de 60, porque tienen algún tema relacionado con la prevención del coronavirus, no están yendo a trabajar, sufrieron un descuento del 25% pactado también con el gremio. Con esto quiero puntualizar que las dos industrias más importantes de Campana están pasando por una situación que repercute en el bolsillo de los trabajadores y en la sociedad de Campana de conjunto. Quiero puntualizar también que en ese sentido uno puede llegar a pensar que el costo económico de la pandemia también lo están pagando los trabajadores, en este caso industriales, de estas grandes empresas que estamos comentando. Y que también hoy se ha producido, eso no lo hablamos fuera de aire, y porque me olvidé, posicionamientos políticos que se están dando en relación al devenir político y a la crisis económica y crisis sanitaria que está pasando en la Argentina. Es así como un sector importante del Frente de Todos publica una solicitada hoy dura haciendo foco en Paolo Roca y en el intendente Abela. Esa solicitada que salió en La Auténtica Defensa es unas críticas muy duras y se posiciona del lado de los trabajadores y del pueblo, así lo indican, en contra de los poderosos y aliándose al gobierno. Firman la solicitada la agrupación Néstor Kirchner, que es de Nueva Constitución, pero que representa a la diputada provincial Soledad Alonso, firma el Frente Grande, firma el Partido del Trabajo y del Pueblo, firma el Movimiento Evita, firma La Corriente y alguno que otro que me van a disculpar que no me acuerdo de todos. Y en relación a esto también podemos apuntar que en el día de ayer la titular del bloque de concejales del Frente de Todos, que es Soledad Calle, también emitió una declaración muy dura apuntando directamente a Paolo Roca y al intendente municipal, afirmando que juegan y especulan con el dinero de los campanenses. O sea,
el blackout de la empresa Tenaris no se da en el vacío, sino que se da en esta situación que estamos planteando, de posicionamientos políticos, de enfrentamientos más duros, por lo menos desde lo verbal, y desde lo real también, porque era lo que comentábamos antes, los despidos, suspensiones totales, masivas, ahora por parte de Tenaris, que, hablando con fuentes del sindicato y de la comisión interna de planta, coloquialmente te lo voy a ejemplificar. Tenaris le plantea a los trabajadores representados por la UOM, miren, nosotros producimos 90.000 toneladas en épocas normales, ahora estamos produciendo 15.000 toneladas. Por lo tanto, la conclusión es que tenemos que suspender o me sobra gente. ¿Qué prefieren? Bueno, y ahí entra la negociación del gremio, que se traducen en las suspensiones masivas que hay ahora. Y para terminar con esto, agrego lo de Honda. Honda, una gran también multinacional, que llegó a ocupar, en un momento no recuerdo, pero andaba como cerca de 2.000 trabajadores, 2.000. Sí. Durante todo el macrismo fue reduciendo cada vez más la cantidad de gente. Ahora retomó la producción hace una semana y media o dos, a lo sumo. No recuerdo bien, pero hace muy poquito, pero fabrica solamente motos y su personal cada vez está más reducido. O sea, son 3 ejemplos de grandes empresas, multinacionales las 3, con sede en Campana, que están pasando una situación crítica y se lo trasladan directamente a sus trabajadores. Lo de la responsabilidad social empresaria y la protección del sector más débil y el acompañamiento a la cuarentena, etcétera, etcétera, será para otro momento, ¿no? Eso es una ironía que estoy diciendo. ¿Te acordás que la semana pasada, cuando criticábamos la actitud del gobierno de reconocerles las ATPs a estas grandes empresas y dejando de lado, no sé, o por lo menos no dejando de lado, pero sí desatendiendo a los que realmente las necesitaban, que son las pymes, y estas grandes empresas tienen espalda para bancarlo? Sí. ¿Te acordás que te comentaba que iban a salir a correr al gobierno diciendo, mirá, si no me das las ATP, nosotros vamos a poner a suspender o a despedir gente porque no la podemos bancar, entre comillas, ¿no? Cosa que hicieron. Es que justamente esto es un factor de presión. Esto es un factor de presión. Está el sector empresario, este sector empresario que está agrupado, tiene una sigla, la agrupación de estas grandes empresas. AEA. Exacto. Asociación Empresaria Argentina. Está Clarín, Arco. Exactamente. Ellos trabajan para eso. Ellos trabajan ahora, esa es la estrategia. Presionar para obtener ¿qué? Obtener estas ventajas. Vos sabés que las épocas de crisis las favorecen muchísimo porque con el argumento de la baja de producción se les flexibilizan las posibilidades de deshacerse, por ejemplo, de muchos empleados, con muy poco costo laboral. Y esto no se traduce solamente en las consecuencias nefastas, no se traducen para el bolsillo del trabajador, sino también para la comunidad en general, porque van a ir a pedir, como pidieron en el 2017, la baja de impuestos. El municipio, ¿te acordás que lo habíamos comentado? Le regala, entre comillas, a Siderca 50 millones de pesos, sí, porque le eximió, se lo eximió el intendente. ¿Cómo era el aporte por seguridad industrial? Seguridad es una tasa, la tasa de seguridad e higiene. Okay. Siderca debía y el municipio, el intendente, no el municipio, pero bueno, el intendente representa, porque cuando digo el municipio tendría que haber sido esto por el Consejo Deliberante, pero el intendente tiene una delegación y él con su firma autorizó el condonarle 50 millones de pesos. Digo 50 millones entre capital, intereses, multas que deberían corresponder ante la deuda, suman un estimado de 50 millones de pesos en aquel año. Entonces, después vienen y te piden que le reduzcas la tasa para que beneficie a todos los campanenses, ¿me entendés? Y esto tiene que ver, lo ato con lo que sucedió esta semana, que fue la aprobación de la gestión del intendente. La rendición de cuentas, ¿verdad? Exactamente, la rendición de cuentas,
que es un acto político, lo mismo que el presupuesto. El presupuesto, si bien es un instrumento contable, tiene un contenido político enorme, porque también te define las políticas que vas a hacer. Si vos tenés un presupuesto donde Claro, vos tenés una previsión de recaudación determinada y a dónde vas a destinar el gasto, donde vos determines el gasto y dónde vayas a buscar la plata, va a definir qué tipo de políticas claro, estás aplicando. claro. Si son conservadoras o si son progresistas. Y la ejecución de ese presupuesto, que es la que tiene que llevar adelante el intendente con el seguimiento del Consejo Deliberante, termina en otro acto político que es la rendición de cuentas. Que vos me decís, ¿qué consecuencias tiene que no te aprueben las cuentas, como ya pasó en el ejercicio anterior? No tiene consecuencias jurídicas en lo inmediato. No es que el intendente va a ser destituido porque no le aprobaron la cuenta de ese ejercicio. Es una consecuencia política. Y la consecuencia política debería haber repercutido, por ejemplo, en las elecciones, que no ocurrió, porque no ha tenido la entidad. Y a la gente realmente le debe interesar muy poco este tema, y en eso coincido con la concejal Giroldi, a la cual critiqué muchísimo con lo que pasó en el Consejo Deliberante, porque la concejal Giroldi pertenece al bloque del Frente de Todos, y votó en contra de lo que votó el bloque, incluso tuvo expresiones para con sus compañeros, criticándolos y diciendo que ella estuvo en el Ejecutivo y que por eso entendía lo que pasaba. ¿Y sabés lo que era lo que entendía, lo que pasaba? Lo que estaba denunciando el concejal Trujillo de su propio bloque, diciendo que acá había empresas de dudosa procedencia que se habían beneficiado con contrataciones directas. La falta de información del Ejecutivo hacia los concejales para que le aprueben las cuentas. Le habían pedido algunas partidas para que le justifiquen los gastos y no habían respondido, no le habían justificado esos gastos. Hay un nepotismo marcado donde muchos parientes del intendente no solo ocupan cargos públicos, sino que son empresas que se formaron de un día para otro y ganan licitaciones o contrataciones directas. Todas esas irregularidades que marca el concejal Trujillo, cuando toma la palabra la concejal Girol, dice, a mí no me meta en eso, yo no me meta en el bloque que yo opino lo mismo, porque yo estuve en el Ejecutivo, yo entiendo lo que pasó. ¿Y qué está diciendo con eso? Que entiende lo que pasó, que tiene las mismas prácticas que tiene el intendente, o ha tenido las mismas prácticas que se le critican, haciendo para mí lo que fue un papelón dentro del Consejo Deliberante, donde ha ventilado cuestiones internas del propio bloque, que eso lo tendrá que arreglar ahora el bloque, pero demuestra una gran debilidad de la oposición, y esto es preocupante desde el punto de vista político, porque ¿quién nos protege? Si no, la oposición está destruida, está debilitada. Tienen mayoría automática en el Consejo Deliberante. Imagínate cuál es la situación. ¿Me escuchás, Arturo? Vos sabés, Lautaro, que lo que vos estás comentando, que bueno, es de público conocimiento, implica una grieta, un principio de ruptura dentro del bloque de concejales de Frente de Todos. Un principio de ruptura, hay que ver si esto continúa o no, la verdad que no sé. Pero la ex intendente Giroldi ha presentado y ha salido ampliamente difundido dos proyectos de su autoría. Uno por lo menos lo ha presentado junto con el intendente en una reunión, esto no es de hoy, sino hace un tiempito atrás, reactivar el proyecto de la construcción de la termoeléctrica Belgrano 2 y la construcción de un puerto multimodal en la costa del río Paraná, entre Raza, la ex Raza, la petrolera, ahí en donde fue un campo de concentración en la época de la dictadura, que ahora no me acuerdo el nombre que tenía, era el Tolueno, el conocido Ahí estaba Tolueno. la fabricación del tolueno. Claro. Y entre Raza, ex Tolueno, y una empresa también dedicada al acopio de combustibles, que ahora tampoco me acuerdo el nombre, que anda por ahí, que son 80 hectáreas. Y Giroldi tiene un proyecto. Petromini. No, antes de Petromining, una otra empresa también que acopia combustible, que se llama Faxa o algo por el estilo, que no recuerdo bien. Eso indica, bueno, que no es una cosa, un exabrupto del momento, una
situación del momento, sino que hay un camino recorrido previo. Eso es lo que estimo yo en principio, ¿no? Habrá que ver No cómo se tengo desarrolla duda. esto, pero viene con una situación. Lautaro, nosotros también habíamos charlado fuera de aire un tema que tuvo mucha repercusión y que vos, como sos abogado y tenés un cierto conocimiento, queríamos compartir con nuestros seguidores, que fue el hecho de tiroteo entre el comisario, o por lo menos tiroteo de un solo lado, el comisario Utrera, de la primera de Campana, contra un joven de 18 años acusado por los medios como delincuente. Creemos que hay que profundizar un poco de esto porque se intentó o se intenta de algunos sectores, tanto policiales como mediáticos, justificar la violencia institucional. No decimos acá que no se deba combatir el crimen, lo que estamos diciendo es que no se puede tirotear a la gente por la calle a las 2 de la mañana, tanto es así que una fiscal intervino y unas horas estuvo detenido este comisario Utrera. ¿Lautaro? Cuando salió la nota periodística, esto es un hecho que ocurrió la semana pasada, ya me llamaba la atención el tenor de la nota, con algunas imprecisiones, que obviamente que había tomado la versión policial para hacer la nota. Ahí donde yo me atreví a hacer un comentario en Facebook, de ese mismo portal de noticias que había levantado esa noticia, y recibí de calificaciones o descalificaciones de todo tipo. Cuando yo no es que estaba a favor de la delincuencia, sino lo mismo que estás diciendo vos. Yo no conocía el hecho porque lo estaba sabiendo por la versión periodística, pero sí conozco a quién es el comisario Utrera, titular de la Comisaría Primera de Campana, todavía titular de la Comisaría Primera de Campana, a pesar de lo que ocurrió. Y sé que es una persona que tiene la costumbre de abusar de la autoridad y de armar causas, armarte una causa, que es peligrosísimo eso. Hay costumbres de la mala policía, y con esto no quiero meter a todo el mundo en la misma bolsa, porque seguramente hay policías ejemplares, de los que son anónimos, de los que día a día cumple con su función, pero las manzanas podridas como esta y encima son premiadas de ocupar altos cargos en la institución, te digo que incluso a muchos policías les debe revolver el estómago. No es bueno que tengamos a un comisario. Fíjate vos lo llamativo de la nota. Estaba el comisario haciendo un patrullaje con el segundo, el segundo en el rango jerárquico, en el barrio Lugo. Ahí encuentran a un sospechoso en bicicleta, hacen una suerte de persecución, este muchacho huía en la bicicleta, se cae de la bicicleta, sale corriendo, y ahí, según la versión policial, desenfunda un arma, este supuesto delincuente, y antes de que tire, el Utrera le dispara, y el delincuente queda herido. Por suerte, para Utrera y para el delincuente, o el supuesto delincuente, no fue fatal. El disparo tuvo una intervención quirúrgica en el hospital y se está recuperando. Pero la fiscal que interviene en el caso, que es la fiscal Amoretti, la versión policial estaba llena de contradicciones, incluso entre lo que declaró el que conducía el patrullero, que es el oficial Mendieta, que es el segundo en el rango jerárquico de la policía de Campana, de la comisaría primera, no coincide con la versión que dio Utrera, y la versión del enfrentamiento también quedó descartada, porque cuando hay enfrentamiento hay, como decías vos, hay disparos de los dos lados, y las cámaras de seguridad que dieron registro del hecho solamente ven un fogonazo, o dan cuenta de un solo fogonazo, que fue el disparo de Utrera. El muchacho iba en bicicleta y parecía que estaba con algún pasado de copas, o sea, andás a ver de dónde vendría, y eso por lo menos te baja por ahí la peligrosidad en el caso de que tenga un arma y quiera disparar, ¿sabes? El borracho, ¿a quién le puede disparar? Entonces, la fiscal lo aprendió, y cuando quiso convertir la aprehensión en detención y de ahí por ahí pasarlo a prisión preventiva. ¿Por qué iba a pedir la prisión preventiva a la fiscal? Porque es el titular de la comisaría el que está implicado en un hecho de dudosa
legalidad. De dudoso acontecimiento o de dudosa legalidad. Es el propio, es la jerarquía más grande de esa comisaría. ¿Puede haber riesgo procesal? ¿Qué quiero decir con esto? Puede, por ahí no se da la fuga, pero puede interferir en algún testimonio, puede generar alguna interferencia en la prueba, aun cuando la instrucción la haga otra fuerza policial. Claro que sí, Claro, si es una autoridad. Entonces, bueno, con eso no coincidió la jueza Scione y le denegó la detención. No así. No, pero fue la aprehensión en detención y después podría venir la preventiva. Pero el mismo argumento que podría justificar una preventiva para la jueza no se daban. Ahora, por fuentes judiciales que he podido recabar, me manifiestan de que hay elementos nuevos que están surgiendo de la investigación que podrían complicar aún más la situación de Utrera por las contradicciones en su versión y lo que están revelando los hechos. Por ejemplo, te podría decir que tiene que ver cómo entró la bala en el cuerpo de la víctima, que podría estar complicándolo. Es el comisario de Campana. Cuidado con esto, porque todavía está en funciones. Bueno. Me parece que por una cuestión institucional, y no por eso estoy queriendo defender a los delincuentes, a los cuales, con cuya desaprobación, soy el primero en estar en mostrarlas, pero es tan delincuente el que delinque como el policía que inventa una causa o abusa de su autoridad. Entonces, también voy contra eso. Y es peor porque es a la persona a la cual nosotros lo hemos dotado de la autoridad y con la cual tiene que desenvolverse con profesionalismo. Bueno, para terminar esto, Lautaro, yo quería agregar sobre este comentario tuyo, que el otro oficial de policía que iba esa noche patrullando con el comisario Utrera es el teniente Mendieta. El teniente Mendieta tuvo una actuación turbia, como mínimo, cuando se produjo, y esto lo digo yo, el asesinato en la comisaría primera de Campana de Manuel Aguirre. En eso fue el año 2011 y Mendieta ya era, en ese momento creo que era jefe de calle, y actuó completamente lejos de lo que se espera de un oficial de la policía, ya que los testimonios recabados en ese momento de los familiares de la persona posteriormente muerta dentro de la policía, Mendieta actuaba apretando gente, borrando pruebas, bueno, una serie de cosas que no tuvo ninguna repercusión desde el punto de vista judicial, porque, bueno, la comisaría, la fuerza policial tiene un poder importante, como vos estabas marcando por el comisario actual, Utrera, y hay una cierta, esto lo digo yo también, una cierta connivencia con algunos sectores del Poder Judicial, que trabajan en tándem para no investigar como corresponde hechos gravísimos, pues, como es la muerte de un detenido dentro de la comisaría. No es que murió en la calle por un tiroteo, sino que se fraguó un suicidio de esta persona, Juan Manuel Aguirre. Bueno, Lautaro, lo dejamos acá. Se nos fue mucho el tiempo, Lautaro. Bueno, pero me parece que valía la pena porque hay unos temas muy interesantes para poder dar una visión, por lo menos la visión de nosotros. Puede ser compartido o no, pero creo que estamos aportando algunos elementos como para que sean tenidos en cuenta. Bueno, te mando un abrazo. Ojalá que sirva. Te mando un abrazo. Otro para vos, Arturo. Saluda a la familia. Buen fin de semana. Gracias.